Cubo Noticias, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Cubo Noticias. Bienvenidos a una emisión más de El Podcast a través de nuestras plataformas digitales. Y en esta ocasión, como cada semana, tenemos siempre invitados de lujo. Hoy nos acompaña la contadora Honoria Mar Vargas. Honoria, buenas tardes, bienvenida. Eberto, gracias por la invitación a tu público, que pues hoy platicaremos de mi vida y que bueno, esperemos la hagamos interesante. Claro que sí, es una entrevista que por ahí ya teníamos pensado, programado, y finalmente el día de hoy se concreta. Y bien, digo, Honoria es ampliamente conocida en el mundo deportivo y también tuvo una etapa importante en el servicio público, pero vamos a iniciar, ahora sí que por lo primero. Honoria, desde muy joven, desde muy pequeña, incursionó en las artes marciales, propiamente en el Karate Do Shotokan, no sé si hayas estado en otro estilo. Bien, Honoria, platícanos cómo fue que te iniciaste, cómo surgió en ti esta inquietud por practicar esta disciplina. Pues mira, Berto, te platico un poquito. Yo soy nacida entre Usulúama y Naranjos, de un rancho, y pues mis papás siempre buscaron esa oportunidad para sus hijos, y bueno, llegué aquí de 10 años, estudié la escuela primaria en la Adolfo López Mateos en la Colonia del Pueblo. Uh-huh. Ahí cursé la primaria y después en la secundaria, que fue en donde yo creo que era una etapa del karate, porque lo platicábamos ahorita, que el profe Sumida, Masaki Sumida, claro, que en paz descanse, tenía la intención de irse de aquí, de la zona, y bueno, los alumnos de él tuvieron ese proyecto de buscar nuevos talentos, y estando yo en la secundaria 19 en Ciudad Madero, secundaria técnica, sí, 19, pues llegaron esos alumnos con esos proyectos, porque pues en ese entonces Fausto Flores era el que dirigía el CU. También en paz descanse. Así es, también en paz descanse. Calixto Conde, eran los que dirigían ahí en la universidad. Y bueno, y tuvieron a bien ese proyecto de buscar talentos, y se dieron a la tarea de ir a diferentes secundarias. Y bueno, llegaron ahí a la mía en aquel entonces, en 1983. Ya tiene algo. Algo de tiempo. Sí. Y bueno, nos hicieron la invitación, y en la universidad fue un 5 de febrero de 1983. Más o menos. Hasta el día 5 de febrero. Sí, un 5 de febrero. Y nos juntamos 350 personas, 350 jóvenes, mujeres y hombres. ¿Para practicar? Para practicar karate. Interesados, vaya, aspirantes. Claro, sí, aspirantes interesados. Tuvieron muy buena convocatoria, fue padre en aquel entonces, el profesor Francisco Mancera, que fue uno de los alumnos. Que sigue siendo maestro. Que aún sigue siendo maestro. En ese entonces alumno y luego maestro, y sigue siendo maestro. Así es, sigue siendo maestro. Ahí regresó ahí a la universidad, ahí sigue todavía. Y bueno, pues yo salí de esos 350 alumnos. No fue fácil, te lo exclamo, no fue fácil. Primera, yo adaptarme a venir de un rancho a la ciudad. Esa fue una etapa. La segunda etapa, que bueno, pues ya estaba más o menos adaptándome a la ciudad, porque siempre fui una niña muy hiperactiva. Me gustaba subirme a los árboles y ya sabes, montar a caballo, son una de los... Siempre asociado al deporte, de la actividad física. ¿Vale? Sí, siempre, dentro de mis posibilidades, siempre fue muy activa en ese sentido. Claro. Y bueno, pues ahí comenzó la historia del Karate Do en mi vida. Pero de esa convocatoria, que entiendo que fueron varios maestros de esa época, que ya los mencionaste, decidiste irte con uno, vaya, o sea, no, ¿cómo estuvo? Dijiste, fueron varios, pero esta escuela, esta. ¿Con quién iniciaste tú, vaya? Bueno, yo inicié con Francisco Mancera, okay, ahí en la universidad. La UAT, sí. Ahí en la UAT, ahí iniciamos Y Pancho Mancera, que lo conocemos, ahí sigue.
Le mandamos sí. un saludo, porque él Sí. sigue dando clases todavía. Sigue dando clases ahí en la universidad, le mandamos un saludo, ahí sigue Claro, con los mucho niños, gusto. sigue promocionando el deporte, yo creo que es su vida, ese deporte para él, y bueno, ahí sigue dando clases. Y fue en esa etapa, digo, me queda claro que te adaptaste, te gustó, porque vamos más adelante, tú tienes una carrera muy, muy destacada, una trayectoria muy destacada en el karate. ¿Y en qué momento, o cómo fue ascendiendo tu carrera, cómo fuiste ascendiendo en cuanto a niveles y eso, y en competencias? Fíjate que fue algo, pues pudiera decir que curioso, porque nosotros se va el maestro Sumida y él no le gustaba participar en competencias nacionales, estatales. Tampico estaba como que olvidado en ese sentido porque él había tenido problemas con la Federación Masaki Sumida, entonces los alumnos de él no tenían muchos contactos. Entonces también esas se dieron a la tarea de que yo tenía ya 2 años. Tocar puertas. Sí, yo tenía 2 años entrenando y seguía estando en cinta blanca. ¿Hombre? Sí, 2 años me llevé y yo era cinta blanca. Entonces, pues ganabas todos los torneos porque tenías 2 años sí, y competías de cintas sí, blancas, ¿no? sí, de hecho, o sea, no había, para el maestro Sumida no había perfecto, o sea, tenía que ser perfecto. Entonces, fueron 2 años hasta que... ¿Y ya competías localmente? Sí, ya competía localmente y empecé a ganar aquí. Ganaba y entonces vieron ese... Dices, bueno, tenemos que salir de aquí. Claro. Se juntan el profe Mario Fernández, que en paz descanse, Eleno Huerta, Francisco Mancera, y algunos otros maestros que también daban clases, tenían sus gimnasios, y que dijeron, bueno, vamos a buscar. De esos descendientes del maestro Masaki Sumida, Onésimo Cruz. Onésimo Cruz, sí, Onésimo Cruz. Digo, hace 2 años que quedaron campeones en kata, no sé si fue tercer lugar o campeones centroamericanos, que fue Poncho, Eleno Huerta. En el 78. Así es, y no me acuerdo quién más, pero... Poncho, Beto Delgado, ¿no? Beto Delgado, sí es cierto, Beto Delgado, Poncho y... Eleno Huerta. Así es. Ellos ganaron un centroamericano y eran de aquí, eran alumnos del maestro Sumida. Uh-huh. Pero te digo, algo sucedió que el maestro se pelea. Un poco sí, ahí. Y entonces fue ese lapso donde salimos nuevos talentos, el maestro se va y te digo, estos maestros hacen equipo y tocan puertas. ¿Y qué pasa? Viene Covarrubias, Gerardo Covarrubias, y viene Jorge Noceda, sí. y bueno, empiezan a ver y dicen, oye, aquí hay mucho talento. O sea, necesitan salir, necesitan hacer eventos. Y empezaron a indagar. Victoria, estaba el profesor Nakamura, ¿no? El Mante tenía también, no recuerdo el nombre del entrenador, pero Mante también tenía karate, y así sucesivamente se empezaron a hacer eventos a nivel estatal. Y bueno, empecé a practicar, a competir, y me gustó. Y ese... De aquí soy, dijiste. Sí, me gustó estar arriba en el podio, me gustó sentir ese de ser la mejor, porque antes te voy a decir, no había pesos. Era abierta las categorías. Eran abiertas las categorías. Era mujer y no importa el peso, no importa la edad. Así es de que yo tenía 11 años, 12 años y competía con una persona de 20. De 20. Y te doblaba el peso. Y me doblaba el peso. Entonces, no era fácil, no había protección. Era a puño limpio, no había protección tampoco para la mujer, no había rodilleras, nada de lo que hay hoy existía. Y digo, qué aventada, Berto, qué aventada, porque imagínate, o sea, un golpe de esos, hoy en día, afortunadamente, pues, estoy bien. No tiene ninguna lesión, ninguna secuela ahí. Sí, me salvé. Salvé. Entonces, pues fue padre.
me tocó vivir etapas en el karate porque a final de cuentas llegué a ser seleccionada nacional juvenil, universitaria y también en la federación. Entonces, obviamente yo cada fin de semana tenía torneo en puerta, ya bien sea por juvenil, o ya bien sea universitario, o ya bien sea por la federación. ¿Y en qué momento, no le digo? Me queda claro que eres muy, tienes una gran habilidad para recordar las fechas. ¿Recuerdas el día que te iniciaste? 5 de febrero del 83. Sí. Bien. ¿En qué momento o en qué fecha aproximada, en qué etapa fue cuando compites en tu primer torneo nacional? En mi primer torneo nacional... Sin fecha exacta, digo. Sin fecha exacta. Sí, en mi primer torneo nacional fue en el 85. ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México, en el Juan de la Barrera. Sí, el gimnasio Juan de la Juan Barrera. de la Barrera, sí. Ahí fue mi primer campeonato nacional de Kyokai, que era la organización de Noceda y de Covarrubias, en el Juan de la Barrera. Fíjate que era mi primer salida. Tu experiencia a nivel nacional. A nivel nacional y ir a la Ciudad de México, ¿no? En un gimnasio enorme. En un gimnasio enorme. Estar en un autobús por muchísimas horas, que eran 8 horas. En aquella época, sí. En aquella época. Llegar a la Ciudad de México y decir, yo estoy aquí. Porque sí lo pensé y sí lo recuerdo. Tenía 13 años. Muy joven. 13 años. Entonces, sí pasaron muchas cosas. A pesar de la edad, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Yo ya estoy en la Ciudad de México, voy a competir por un nacional. Íbamos 3 mujeres, Sandra Lacorte y Julia, pero no la que tú conoces, Julia Pérez. Sí, aquí en Tampico había y Sandra Lacorte, hablamos la que está Sí, Sandra Lacorte, éramos las 3 mujeres. De ella sí no sabía ese pasado. Sí, éramos 3 mujeres que entrenábamos ahí en la universidad. Ella, te digo que nuestro entrenador invitó a diferentes escuelas, era la 4, la 2, que era donde estaba Sandra, Julia Hernández, pero yo no me acuerdo su edad, su apellido, pero estas 3 mujeres fuimos a competir a nivel nacional y bueno, Sandra quedó en segundo lugar y yo quedé en primero. Mira primero y segundo lugar para Tampico. Para Tampico, sí. Qué interesante. Fue muy padre la experiencia y yo no me la creía, la verdad. Todavía cuando me dicen que quedaste campeona nacional, como que no lo asimilaba, ¿verdad? De cuánto era la magnitud hasta que regresé. Eras una niña de 13 años. Sí, hasta que regresé. Y bueno, pues ahí salieron, la universidad tenía el equipo de comunicación porque el gimnasio pertenecía a la Facultad de Derecho. Sí. Entonces, obviamente, ahí está la carrera de comunicación. Entrevistaban. Así es, entonces tuve la oportunidad de que pues lo difundían los atletas que entrenábamos en la universidad y lo difundían, sacaban nota de los atletas que participábamos y representábamos a la universidad, pues sacaban ahí esa nota de lo que hacíamos. Era una promoción. Para que la gente conociera el alcance y logros de sus atletas de la UAD, ¿no? Así es. Oye, y como pues Fausto le gustaba el karate, que era su deporte, él era karateca, igual que Calixto Conde y Arturo Félix. Que también. Sigue ahí Arturo Félix y entrenaba karate, y entonces pues ellos era muy aficionado, muy buscando siempre la nota de su deporte, ¿no? Claro. Entonces, ahí seguimos. Después se convirtió en una etapa del karate que dices, está el universitario. Y nos fuimos en un camión que le quitaron los asientos de Ciudad Victoria a Guatemala. Wow. A Guatemala, al estudiantil. Y fíjate que ahí me traje el segundo lugar para la universidad. Universitario, okay. Sí. Es más, que yo comentaba hace unos días que estuve ahí en el gimnasio, le comentaba al que está de responsable, le digo, oye, fíjate que yo fui
la deportista del año a nivel estatal, me dieron un correcaminos. Me dieron, le digo, si me preguntas por el correcaminos, ya se deshizo. Le digo, pero si tengo mi plaquita donde dice que soy la deportista del año universitaria. Ahí hablamos ya de qué año, del 89, un año después. Sí, yo creo que en el 89 estaba Adame. El rector era Adame José Manuel Adame Mier. José Manuel Adame, y me lo dieron en Ciudad Victoria. Estaba un chico de atletismo, era yo de karate y bueno, otros atletas, pero me dieron ese correcaminos allá en la universidad, en aquel entonces en la universidad. Y fue muy padre, pues yo como estudiante de la universidad, por haber ganado una medalla de plata en el universitario en Guatemala, pues ese me dio el gane para ser la deportista del año. Y transportada o trasladada en un camión sin asientos. Y nos bañamos en el río ese que pasas por Chiapas, ahí, porque duramos 3 días en llegar. No nos dejaron pasar el camión ahí en la frontera. Se suponía que por ser de la universidad antes no había, decían que... Sin documentos iban. Sin documentos, pero yo... Fíjate que en eso le tengo que reconocer a mi entrenador, me hizo sacar pasaporte y yo llevaba visa de Guatemala. Y entonces, pues yo sí pasaba y no iba sin documentada. Yo sí iba bien, en regla. Y fíjate de que de nuestras experiencias tardamos muchas horas ahí de convencer a los de la frontera de que éramos atletas, éramos estudiantes, y cruzamos allá le llaman la guagua, a los camiones. Pues nos fuimos en una guagua para llegar allá al torneo. Lo que te iba a comentar, no me digas que llegaste, ponte el karate y vete a competir. Pues casi, porque llegamos en la noche y al día siguiente competimos. Entonces, bien descansada. Sí. Bien descansadita, ¿no? Pero bueno, pues estábamos preparados. Sí, vas bien entrenada, vaya. Sí, porque, ¿cómo te diré? Aquí en México nosotros hacemos, hasta con el cuerpo hacemos y con la mente. Siempre ha sido de que nos han, ante el castigo te sublemas. Sí. Como que hasta con eso tienes que luchar. Entonces, son muchos factores, y hablando de deportes, son muchos factores los que tienes que pasar. Es aparte de entrenar, la lucha del pantalón largo, como lo platicábamos también con el jueceo, también lo ves a veces en general con la gente del pantalón largo, ¿verdad? Sí tenemos que luchar contra eso. Y te voy a decir, fíjate que ya en mi primer mundial en el 88, en Egipto, okay. Fue en Egipto, ya era alumna de la universidad, y allá creían que íbamos a llegar nosotros con sombrero de charro y nosotros con el rebozo. Así nos esperaban allá y decían, no, es que ustedes no son mexicanos, ¿dónde está el sombrero de charro? En Egipto. En Egipto, del otro lado del mundo. Así es de que ya no había internet. Ahí no te fuiste en camión. No, ahí sí, salimos de Monterrey. Yo me fui en camión. En avión y con asientos. Sí, claro. Tuve que hacer, nada más nos pagaban le pagaban al primer lugar. Yo iba de segundo lugar. Entonces yo sí tuve que pagar, pues, todo, hice mis rifas, la universidad me apoyó, entonces pues por eso pude cumplir esos sueños, ¿no? De andar tocando puertas, y bueno, en el 88 tuve yo mi primer mundial. ¿Cómo te fue, Honoria? Fíjate que, pues mejor que mi compañera, porque mi compañera fue la primer pelea del mundial. Ella a los 3 minutos ya quedó fuera, y no, yo todavía me aventé unas 7 horas, porque competí y luego me tuve que esperar a la segunda ronda, y pues bueno, ya me eliminaron. Pero a pesar de esta adversidad, ¿no?, que fuiste enfrentando de alguna manera durante toda esta etapa de competencia, fuiste también obteniendo la gratificación o la recompensa de ocupar lugares, ocupar posiciones. ¿Cómo fuiste escalando en esta parte? Pues mira, la preparación fue tener fogueo
Y para poder obtener medallas necesitabas tener fogueo y eso el entrenador lo tenía claro. Entonces empezamos a, te digo, entrar a los eventos juveniles, sí, todos, universitarios y de federación, que yo no daba la edad para la federación, porque yo tenía 16 años en aquel entonces. ¿Tenía que ser 18? Tenían que ser 18. Okay. Pero yo empecé a participar para cuando llegara a la edad, yo ya estuviera fogueada, vamos a decir, y tuviera ese nivel. No perder el tiempo. No perdí el tiempo. Entonces, así es. Entonces yo cuando ya tenía 18 y empecé, entonces empezamos a sobresalir. Y fue un grupo de mujeres porque el karate no estaba no estaba contemplado ni en centroamericanos, ni panamericanos, ni siquiera pisar el Comité Olímpico, ni la CONADE. Mucho menos. Los olímpicos incluso, pues, aún no, ¿no? Aún no, a pesar de que en el 20 participó karate. Como exhibición fue, ¿no? Como exhibición, pero no lo tomaron en cuenta, a final de cuentas. Entonces, es que lamentable pues, que le hayan dado a otro deporte y que tiene tantos años y que han tratado de cumplir con todas las reglas que les piden, pues no se ha podido, ¿verdad? Pero los torneos son de calidad. Oye, que participen 100 países en los mundiales, no es, aparentemente dice se ve fácil, pero no es fácil. Y son 2 por país. Imagínate los que somos por categorías, porque ya después fue dividido, ya no fue como empezamos, que yo competía, que te platicaba, que no importaba peso, nada más eres mujer y participas, ¿verdad? Tú vas ahí en esa categoría. Y ya a nivel ya más profesional, pues ya tenía que dar el peso. Fuimos destacando. Pues hasta la dieta, ¿no? Ya más sí, claro, ¿no? ya cuando nosotros, porque me considero dentro de abrir camino para el karate. Sí, por supuesto. Porque abrimos camino para los nuevos, lo que tienen ahora los atletas fue gracias al camino que nosotros abrimos y soy parte de ese proceso del karate, sí, de ese inicio y de ese proceso en el karate a nivel nacional. Entonces, pues quedé muchas veces campeona nacional, muchas veces campeona estatal y a nivel internacional, bueno, quedé tercer lugar del mundo. Claro, empecé quedando en octavos, en el lugar número 20 y así fue escalando a través del tiempo. ¿Y tercer lugar mundial, perdón, dónde fue, Honoria? En Japón. Ah, mira. Sí, pero tuve que ir 3 veces a Japón para poder traer un tercer lugar del mundial. Mundo. Sí. Copa de Norteamérica, quedé campeona 3 veces. Centroamericanos quedamos campeones. Fui a Puerto Rico en el 93 cuando ya fue el karate aceptado, y ya fui con la delegación completa de todos los deportes. Entonces eso fue ya en el 93. Después se participó en Argentina. Y bueno, yo para llegar a ese tipo de procesos, lo que era la federación, pues hacíamos ya participación a nivel internacional. Copas de Norteamérica, como te digo, centroamericanos, panamericanos, mundiales, y era donde yo pues ya quedaba seleccionada, ¿no? A nivel nacional. Era muy padre. Yo a través del tiempo ibas teniendo ese tipo de experiencia que te empoderas y que tratas de demostrar lo que eres, o sea, te apasionas y te cambias y tu mentalidad es distinta, porque ya no es Honoria, sino que ya estás representando a un estado, ya estás representando a la ciudad, a un estado, a un país completo. Y es una responsabilidad. No es lo mismo que hay deportes que lo agarran de hobby, ¿verdad? Y que van y compiten y no llevan un proceso. Ese proceso que yo tuve la fortuna de experimentar, la verdad fue muy padre y fue una responsabilidad que la tomé como tal. Como todo lo tomo en mi vida, eso es lo que me sirvo. Mucha disciplina, ¿no? Sí, mucha seriedad, mucha disciplina, todo lo tomo muy en serio. Cuando tú me dijiste de la entrevista, dije, bueno, ¿cómo voy a empezar?
qué voy a decir, cuál es el plan, y hasta te pregunté, ¿verdad? Para tener más o menos pues una idea de lo que yo les iba a platicar a ti y a tu audiencia, sí. Después de esta amplia trayectoria, ¿no?, que cosechaste muchos logros, muchos triunfos, y bueno, que llena de orgullo a ti y a todo, pues a todo el municipio, estado y por supuesto un país, ¿no? Un tercer mundial en Japón no es nada. No es en nada el 90 fácil. quedé en octavos y mira, fíjate, ahí los que estuvimos en la escolta, en México 90, fueron 2 meses y medio de estar concentrada en el centro ceremonial en el centro ceremonial de Otomí en Toluca, donde no te puede visitar la familia, no te dejaban ver a la familia. ¿Cuánto tiempo? 2 meses y medio, porque nos estaban preparando para ese campeonato del mundo y era dentro de las favoritas. Pero fíjate que también fuimos parte de una experiencia, tanto los entrenadores, porque nunca habían tenido un mundial, o sea, aquí en México, con tanta responsabilidad y demás, era un proceso también para ellos y fue en exceso, o sea, no fue un programa bien hecho. Yo creo que ya cuando llegamos al mundial llegamos agotados. Ya. Entonces, sobreentrenados, ¿no? Sí, esa es la palabra, sobreentrenados. Que sacamos lo mejor de nosotros y yo era dentro de las favoritas, por eso estaba en la escolta, por eso habían decidido de traer medalla, ¿verdad? Entonces, pues bueno, quedé en octavo, y me sentí bien porque yo sabía de todo el trabajo que habíamos, todo el esfuerzo, todo el ¿no? esfuerzo y todo lo que habíamos hecho, y bueno, pues ya después se logra esa medalla en Japón, porque yo continúo después de ese México, del Mundial del 90, continúo y bueno, se logra esa medalla en un Mundial femenil en Japón. Y fuimos a un Mundial por equipos, porque nada más era por equipos en París, que era la Open de París, solo era sin peso y por equipos. Y bueno, ahí pues hicimos un gran papel, creo que también nos trajimos quedamos en octavos de final. Ahí vamos nosotros, no nada más era mío, sino también del equipo, de todas las compañeras. Un esfuerzo en conjunto. Sí, en conjunto. Fue muy padre. Fuimos a los Panamericanos en Brasil, en Venezuela, en Puerto Rico, en España, fui al Mundial de España. Estuvimos participando, yo creo que fuimos a 10 mundiales, yo tuve la oportunidad de estar en 10 mundiales. Interesante. Y a la fecha, fíjate, en el karate, todavía después de muchos años, todavía no hay una mujer que haya logrado todavía un relevo aquí, un relevo, no sé si a nivel sí. nacional. En Tamaulipas. En Tamaulipas no lo hay. Honoria, después de esta trayectoria impresionante que tienes, muy destacada, ¿en qué momento, como comentábamos antes de la entrevista, practicas, ¿no? Ya no, obviamente, no con la exigencia de competencia, pero bueno, ¿en qué momento decides colgar el karate y dices, ya no voy a competir, ¿no? Se acaba mi ciclo y dices, voy a llevarme la más relajada? ¿En qué momento tomas esa decisión? Fíjate que ya tenía como 26 años cuando decido colgar por 5 años, porque regresé. Ok. Regresé. Una pausa y regresamos. Hice una pausa de 5 años, porque, pues, imagínate, desde los 11 años entrenando karate, toda mi juventud en ese sentido. En esa etapa fue una etapa de gloria, puedo decir, fue una etapa de sacrificio, pero no conocía otra cosa más que vivir el deporte, la escuela, la casa, mi familia. Ese era mi entorno y esa era mi vida, y no sabía más. Te puedo decir que conocí Biblos porque salí de la universidad, y ahí fue una de las... no había mucho tiempo para... No tenía tiempo yo para salir,
para tener otro tipo de amigos, o sea, era una mujer muy Tu círculo era el karate. Mi círculo era el karate y pues muy sola, ¿no? O sea, muy sola. Y regresas, ¿y qué tal? ¿Qué? Fíjate que regreso, cuando regreso voy a un campeonato, que fue cuando nos conocimos, que trabajamos juntos en cable, en TV Cable. Porque no te acuerdas de esa etapa anterior. Sí. Decido regresar, traía una espinita, decido regresar, porque cuando me retiro, yo todavía traía, era puntaje el que yo tenía, era demasiado y todavía me invitaban. Yo pude haber ido a Argentina, pero no había entrenado, entonces dije, no, ¿qué voy a hacer a Argentina si no he entrenado? Entonces no acepté yo ir a Argentina. Dije, no voy. Y pasan esos 5 años y dije, bueno, ¿por qué no decidí ir, verdad? Si yo, podía haberlo hecho, ¿verdad? Pero no quise. Era engañarme a mí misma y dije, no. ¿Fuiste honesta contigo misma? Fui honesta conmigo misma y no me arrepiento. Pero regreso y regreso a un campeonato, a un selectivo en Acapulco y pierdo. Y dices, híjole, después de venir de la gloria y crees que te están esperando y pierdo. Entonces, decido, dijo, esto no me puede pasar a mí, no lo acepto. Y dejo todo y me voy a México 1 año y medio. Y allá estuve entrenando. Obviamente habían cambiado las reglas. Necesitaba, ya no podía yo llegar a un torneo de federación y yo llegar a inscribirme como estaba acostumbrada, ¿no? Habían cambiado los tiempos y la asociación tenía que inscribirme. Entonces, cuando llego yo a México con uno de mis coaches, le digo, profe, vengo porque quiero participar en el Nacional de Guadalajara. Oye, pero ya te inscribió la asociación. ¿A poco me tiene que...? Digo, estoy rankeada, pero no sé si él me tenga que inscribir. No, él te tiene que inscribir. Y le marca, le dice, oye, fíjate, Honoria está aquí, va a entrenar. Y me dice que ya está rankeada. No te preocupes, yo la inscribo en Guadalajara. Entonces yo entrené ahí todo un mes y me voy con la delegación del Estado de México a Guadalajara. Y ahí llego, y obviamente... el trabajo psicológico de los demás entrenadores, ¿verdad? Que me conocían y decían, regresó, y aquí andas, y sí, vas a participar, pero mira, ya están las gráficas y tú no estás. Entonces resulta que ahí hubo un problema con la asociación que no me inscribió, pero el presidente de la federación sabía de mi capacidad, sabían de mi currículum. Y fue padre porque los entrenadores hicieron una junta ahí y lo propusieron y estuvieron de acuerdo en que hicieran de nuevo las gráficas. Y puedo participar. Entonces, eso para mí fue un gran detalle de los entrenadores a nivel nacional, del mismo presidente de la federación, en ese entonces Luciano, que era el presidente, que tomaron esa decisión y no se equivocaron. Y no se equivocaron porque aparte de, ya sabes, luego los entrenadores te quieren psicológicamente hacer perder. Inhibir un poco. Inhibir, sí. Y un profe de Puebla, Shoda, me dice, tú no vas a ganar porque hay otra mejor que tú y es mi alumna. Y ella te va a ganar. Le dije, sí, profe Shoda, ya nos veremos mañana. Esa fue mi respuesta. No sé de dónde me salió, pero esa fue mi respuesta. Retadora, sí. Es que yo tenía que contestar así, porque si yo me sometía, ya había perdido. Entonces, mi actitud, mi experiencia me decía que esa tenía que ser mi respuesta. Claro. Y al día siguiente, pues efectivamente, mira, gané 6-0. A todas. Hasta la que él decía que me iba a ganar. Es más, le gané antes de que empezara la pelea. Y obtienes el campeonato. Sí, soy campeona nacional y seleccionada para el campeonato mundial en Alemania. ¿Y fuiste a Alemania? Y me fui a Alemania. Sí. ¿Y ahí cómo te fue? ¿Ahí te despides? Fíjate que
Despido de las competencias, ¿no? Sí, porque resulta que con este detallito que te platico, yo regreso con mis 2 medallas, una medalla, fui seleccionada, era una medalla, regreso, y resulta que platico lo que me sucede, y eso no le gustó al presidente de la asociación en ese entonces, y bueno, empieza a hacer una campaña de desprestigio en mi nombre, y ahí entra lo que es la política dentro del deporte. Sí, claro. Está en todos lados, ¿no? Así es. Y trataron de desprestigiarme, y obviamente me expulsan, y bueno, una serie de cosas que la verdad no vale la pena recordar ni decir el nombre de la persona. Claro. Pero eso fue una de las experiencias que tuve, y ya no pude regresar a seguir compitiendo, porque tampoco quise yo tener problemas en ese sentido, que dije no vale la pena. Prácticamente ya lo habías ganado todo, ¿no? Sí, ya tenía todo. Que demostrar sí, más. No tenía que demostrar más. Y pues mira, Eberto, estamos aquí, y que todavía me reconozcan, el que me des este espacio para que conozcan mi historia, los nuevos jóvenes, de que se pueden hacer muchas cosas, y que bueno, empecé muy chica, y que hoy en día pues soy la mujer que soy, ¿no? Y además de esta gran trayectoria te permite alcanzar el día de mañana, recibir una condecoración junto con 100 deportes más de Tamaulipas, ¿es correcto? Sí, sé que hay una asociación, una convocatoria donde estoy nominada para ser parte de esa entrega el día de mañana a las 11 de la mañana aquí en un salón, sí, Rosimar. Claro. Ahí nos están citando, y mira, es padre que te den ese tipo de reconocimientos, y no lo digo yo, no lo dice Honoria, sino lo decimos todos los atletas que hemos hecho algo a través de nuestras vidas, de todos los deportes, que todavía nos sigan recordando, que todavía nos sigan tomando en cuenta después de que fue una etapa de nuestras vidas gloriosa, padre, pero que también sufrimos mucho, y que eso nos dio carácter, nos dio... Te forjó, ¿no? ¿Mande? ¿Te forjó? Sí, te forjó para todo en tu vida, para todo en tu vida, y que al día de hoy todavía seguimos contando esa historia que nos agrada y que nos hace sentir muy padre regresar a esa etapa de nosotros que fue muy padre, ¿eh? Y además es muy interesante, como bien comentas, que las nuevas generaciones pues conozcan y se animen. Teníamos la intención, Honoria, también de platicar un poquito del servicio público, que luego interveniste en esta parte, pero el tiempo se nos vino encima. Sí. Ya habrá una ocasión más adelante. Sí. Y bueno, finalmente, ¿qué mensaje o qué te gustaría decirle a las nuevas generaciones que practican este deporte, o cualquiera en general, ¿no? Finalmente el deporte forma, y es algo muy importante, pues para que seas una persona de bien en esta sociedad, ¿no? Pues mira, platicando hace días con una amiga, de buscar, yo creo que aquí lo que hace falta son promotores que realmente escuchen de viva voz lo que nosotros hemos vivido como atletas, para poder transmitirle a los jóvenes de hoy que el deporte no nada más es que te abre camino en lo que es en tu vida diaria, sino que aparte como salud, como te aleja de tantas cosas que hay ahorita en el día a día, y que a la vuelta de la esquina puedes conseguir muchísimas cosas, ¿no? Y que esto también, el deporte es una adrenalina y es una etapa muy padre, que yo les recomiendo a los jóvenes que se inclinen por cualquier deporte o por cualquier actividad, ya bien sea cultural, deportiva, pero que no dejen
dejar pasar sus sueños, que hagan sus proyectos y que los lleven a cabo, que no es fácil, no es fácil, pero que si uno se propone las cosas, las puede lograr. Yo quiero dar este mensaje a los jóvenes de que sí practiquen un deporte. En base a mi experiencia me ha abierto muchísimas puertas y que además, pues bueno, te sirve para el día a día. Perfecto. Honoria, ha sido un gusto realmente muy, muy importante el haber tenido esta plática contigo. Esperemos que más adelante haya oportunidad de platicar de esto y algunas cosas más, ¿no? Sí, claro, yo puesta a que tú me invites y que sigamos platicando y recordando estas vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, que la verdad han sido muy padres, y el que ser ejemplo y que tú las puedas platicar, externar a los jóvenes, a las mujeres, de que sí se pueden lograr muchísimas cosas. Perfecto. Bien, ya lo escuchó. Esta plática muy, muy interesante sobre el deporte y la trayectoria de Honoria Mar Vargas. Fue un gusto, como siempre, estar con ustedes a través del podcast de Cubo Noticias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.